De nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una historia basada en una novela de Robert Louis Stevenson que ha sido llevada al cine en infinidad de ocasiones, pasando desde la época de cine mudo hasta la época de cine sonoro. En la época de cine sonoro, la primera película que se hizo basada en esta novela fue El hombre y el monstruo, en los años 30. Luego llegó en los años 40 El extraño caso del Dr. Jekyll, protagonizada por Spencer Tracy. Se hizo Yo Monstruo, una película de la Amicus protagonizada por Christopher Lee. Al borde de la locura con Anthony Perkins, esa ya fue un poco más moderna, en los años 80. Aparte también de Mary Reilly con John Malkovich y Julia Roberts. Se han hecho un montón de películas basadas en esta novela. Se han hecho incluso parodias como El profesor chiflado, por ejemplo, la de Jerry Lewis, que luego tuvo el remake con Eddie Murphy. De hecho, que este título puede llevar a engaño, puede parecer una parodia, Dr. Jekyll y su hermana Hyde, cuando no es así. Sí que hay una película, que ahora no recuerdo el título, que también iba un poco por esos términos, ¿no? En el plan de que se convertía el Dr. Jekyll también en una mujer o algo de eso, que era una comedia, pero no es el caso de esta, porque esta película es una película muy seria. Esta película está producida por la Amicus, esa gran productora británica, era la productora reina del terror durante los años 50, los años 60, luego ya en los 70, digamos que la cosa empezó un poco a bajar, tanto en calidad en las películas como en cuanto a recaudación, en cuanto a éxito en sus películas. Esta película es de los años 70, es del año 71, que es ya entrando en lo que sería el declive de la productora. En la Universal, por ejemplo, los años 30 fueron los años de esplendor, en películas como Drácula, Frankenstein, La novia de Frankenstein, La momia, El hombre invisible, pero ya los años 40 fue el declive de la productora, salvándose, por ejemplo, algunos casos como es El hombre lobo. En la Hammer pues pasó lo mismo, los años 60, finales de los 50, que fue cuando despuntó con La maldición de Frankenstein, El horror de Drácula, La venganza de Frankenstein, La momia y tal. Y durante todos los 60 fue la época dorada, la época gloriosa de la Hammer, y en los 70 fue el declive. Pero dentro de este declive hay películas que son muy rescatables, o sea, películas muy buenas. Y esta es una de ellas. Esta digamos que sería una joya olvidada o no recordada tanto dentro de las películas de terror de la Hammer, porque ya entró en una década que era una década de declive, de la cual se recuerdan menos películas, se recuerdan más películas de los años 60, de la saga de Drácula que hizo Christopher Lee, de la saga de Frankenstein con Peter Cushing, se recuerdan más esas películas de los años 60, pero de los 70, dentro de ese declive también hubieron joyas que son no tan recordadas por lo que es el público, y esta es una de ellas, el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Es muy interesante la historia en sí que nos propone el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, quiero decir, un científico que quiere buscar un poco, digamos, la parte mala del ser humano. El ser humano está dividido en dos, es la idea que nos propone. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. Generalmente todos queremos pensar de que la parte buena es la que predomina, y la mayoría de personas tienen mucho más la parte buena mucho más acentuada que la parte mala, y la parte mala, los que la tienen más acentuada, es una minoría, pero todos tenemos esa parte. El bien y el mal están dentro de nosotros mismos. Lo que llamamos Dios es nuestra parte buena, lo que llamamos el demonio o es el diablo es nuestra parte mala, nuestra parte negativa, que todos tenemos una. Entonces, ¿cómo sería si esa parte negativa, esa parte mala que todo el mundo llevamos dentro de nuestro interior, que puede relucir en algún pensamiento, puede relucir algún día en algún acto, un día de cabreo, puede salir esa parte mala? ¿Cómo sería desatarla por completo? Es decir, si puedes sacar esa parte negativa, esa maldad, también podrás erradicarla, para que todo el mundo sea bueno al 100% y no tenga ninguna parte mala. Así no habrán delincuentes, así no habrán asesinos, no habrán ningún tipo de maldad en el mundo. Pero para poder erradicar esa maldad, primero tienes que sacarla a relucir, sacarla al 100%. Eso es lo que nos propone la historia. El Dr. Jekyll lo que quería era eso. Quiero sacar esa parte negativa, esa parte de maldad del ser humano, que va a ser cuando nazca, cuando reluzca en esa persona, va a salir
al 100% de sus capacidades. O sea, va a salir muy potenciada esa maldad, porque va a ser maldad en estado puro. No es como cuando uno la lleva en su interior, que la lleva contenida. Como digo, puede salir en alguna discusión, en algún día de cabreo, en algún mal pensamiento, pero imaginaos que eso saliera al 100%, toda esa parte estaría potenciada, porque solamente no habría ninguna parte positiva que te frenara, que dirías, no, estoy pensando esto, no está bien, porque tu parte positiva, tu parte buena, tu parte de bondad es superior a la parte de maldad. Por lo tanto, cualquier mal pensamiento, cualquier mala acción, enseguida va a haber esa conciencia que es tu parte de bondad, que es superior a la de la maldad, para decirte, no, eso no está bien, frénate, lleva cuidado. Sin embargo, si tú sacas solamente la parte mala, eliminando completamente la positiva, esa maldad va a ser potenciada, va a ser mucho más intensa, porque no va a haber ninguna parte positiva, ninguna parte de bondad para frenarla. Por lo tanto, esa parte de maldad va a ser una maldad desatada, va a ser una maldad en la cual esa persona va a hacer todo lo que quiere y todo lo que desea, pero siempre en el lado negativo. No es todo lo que quiero y todo lo que deseo, que puede ser algo positivo, sino es todo lo que quiero, todo lo que deseo, pero sin ningún atisbo de bondad, solamente con esa maldad interior que ha resurgido y que ha eliminado toda la parte de bondad. Cuando esa maldad esté al 100% expuesta en una persona, se puede crear algún tipo de antídoto, entre comillas, algún tipo de pócima para erradicarla, por lo cual ya si se erradica toda esa maldad, solamente quedará la bondad en la persona. Entonces es una idea muy buena la que nos plantea la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por supuesto, al final las cosas no salen como tienen que salir, y al final, cuando hay una dualidad de personalidad, porque esto sería una doble personalidad, la personalidad positiva y la personalidad negativa, es una lucha entre personalidades, y generalmente la personalidad negativa tiene más fuerza o quiere imponerse sobre la personalidad positiva. Entonces ahí es donde está esa lucha. Pero aquí esta película ha sido muy original porque ha cambiado muchos planteamientos, y uno de ellos es, digamos, el eje de la historia central. Aquí no, el Dr. Jekyll no busca erradicar la maldad, no busca sacarla a relucir para luego erradicarla. Aquí, digamos que lo que ocurre es como una especie de accidente científico. Y ahora me explico. La película es contada. Lo primero que vemos es un asesinato en las calles de Londres. También esta película nos intentan unir al personaje real, que fue Jack el Destripador, que no se supo quién era hasta hace un par de años, como comenté en un vídeo. Entonces nos propone un personaje real, que fue Jack el Destripador, uniéndolo al personaje ficticio, que es Mr. Hyde. Quiere decir que nos propone que puede que Jack el Destripador en realidad sea Mr. Hyde, sea el Dr. Jekyll tomando la pócima y convirtiéndose en Mr. Hyde, en su lado negativo. Puede que sea Jack el Destripador. La unión de estos dos personajes no solamente se hizo en esta película, sino posteriormente se haría en Al borde de la locura, la película protagonizada por Anthony Perkins. Entonces aquí se supone que buscan al asesino de Whitechapel, porque solamente actúa en el barrio, en el distrito de Whitechapel, asesinando a prostitutas, al igual que Jack el Destripador, y les saca uno de los órganos, que si no me equivoco es el hígado. Por lo tanto está sacando un órgano como hacía Jack el Destripador. Por lo tanto aquí buscan al asesino de Whitechapel. No nombran nunca el nombre de Jack el Destripador, pero ya te da a entender de que es Jack el Destripador a la persona que están buscando. Entonces vemos un asesinato en las calles de Whitechapel, y para seguidamente encontrarnos al Dr. Jekyll. Aquí está protagonizado por Ralph Bates, que ya trabajó en varias películas de la Hammer, como El poder de la sangre de Drácula o El horror de Frankenstein. Entonces aquí hace del Dr. Jekyll y está escribiendo, digamos, que una especie de confesión de todo lo que ha sucedido y de qué es lo que le ha llevado a él a cometer el asesinato, porque sabemos que ha sido él el que ha cometido el asesinato. Entonces la película es contar los acontecimientos que le han llevado a él a cometer ese asesinato, que luego sabemos que son más asesinatos en las calles de Londres, en el distrito de Whitechapel. Entonces aquí vemos que la investigación que lleva a cabo el Dr. Jekyll en realidad es una investigación para curar enfermedades. O sea, aquí no tiene nada que ver con la maldad, no tiene nada que ver con el aspecto que estaba investigando el Dr. Jekyll en la historia original. Entonces ya tenemos un cambio. Aquí está investigando para crear una vacuna o una serie de vacunas para erradicar las enfermedades existentes en aquella época. Entonces llega un compañero, que también es un compañero, es doctor como él, también es un científico, y claro, le dice, bueno, vamos a ver,
estás perdiendo en realidad tu vida ahí, porque tú piensas, ahora estás buscando un antídoto contra la difteria. ¿Cuánto te va a llevar eso? Entonces el doctor Jekyll le dice, bueno, pues me puede llevar unos 2 o 3 años. Vale, muy bien, ya tienes el antídoto dentro de 2 o 3 años contra la difteria. La vacuna, perdón. Luego vas a buscar una contra la polio, otros 2 o 3 años. Luego una contra el cólera, otros 2 o 3 años. Cuando tengas las vacunas de todas las enfermedades existentes, ¿qué habrán pasado? 50 años. Es que no vas a vivir para completar todas esas vacunas. Puedes vivir para completar unas cuantas, pero no para realizar todas esas vacunas que curen a todas esas enfermedades. Que en realidad él quería concentrarlas en una sola vacuna para todas esas enfermedades, pero tiene que ir poco a poco seleccionando la vacuna como por unidades, para cada enfermedad. Entonces, claro, lo que le dice, te va a faltar tiempo. Entonces ahí cambia el experimento hacia otro, que es el experimento de la eterna juventud. Para poder curar todas las enfermedades que existen, necesito tiempo. Entonces necesito algo, el denominado elixir de la eterna juventud, algo que me mantenga vivo eternamente. Que también en realidad sería una solución para las enfermedades, porque, bueno, aunque tú puedes vivir eternamente a lo mejor si no coges ninguna enfermedad, a lo mejor luego coges una enfermedad, tu cuerpo se deteriora y mueres. Pero bueno, sería una especie de cura de la muerte, porque igual que yo logro esa pócima para vivir eternamente, yo puedo crear esa pócima para todo el mundo, para que todo el mundo pueda vivir eternamente. Pero bueno, aquí ya podríamos entrar en la polémica y el mundo al final se superpoblaría, no habría alimentos para todos y bueno, sería un desastre. Pero lo que, bueno, paso a paso, lo que quiere hacer es esa pócima que le puede proporcionar la vida eterna. Luego ya veríamos si eso pues sería distribuido al pueblo, distribuido a una serie de personas con gran inteligencia, como por ejemplo él, para que puedan crear siempre en la medicina, puedan ir avanzando en la medicina para que la gente tenga cada vez una mayor calidad de vida. También puede ser así, no vida eterna para todo el mundo, sino para un grupo de personas que puedan mejorar la vida de las demás personas. Pero por lo primero sería para él poder vivir todos esos años para poder llevar a cabo todas esas vacunas, para curar todas esas enfermedades. Entonces empieza la investigación, cambia. Ahora lo que está investigando es una pócima para tener la vida eterna. Entonces ya no estamos de nuevo, hemos cambiado el tema de las enfermedades, de las vacunas, para crear una fórmula que le proporcione la vida eterna. Pero en ningún momento estamos tocando el tema del bien y del mal. Eso olvidaos en esta película porque no existe. El bien y el mal está inherente en las personas, incluso para hacer un bien, como luego él propone. Para hacer un bien a veces hay que hacer un mal. Quiere decir que hay veces que una persona incluso puede llegar a hacer algo malo para llegar a un fin mejor. Como dicen, el fin justifica los medios. Hace una prueba en la cual mete una mosca. Él descubre que con las hormonas femeninas, tratándolas de un determinado modo, esas hormonas femeninas pueden llegar a alargar la vida de una manera increíble. De hecho, puede llegar a proporcionar incluso la vida eterna. Por eso dice, por eso las mujeres tienen la piel más sedosa, por eso no se les cae el pelo. Tratando esas hormonas femeninas de una manera adecuada, pueden llegar a proporcionar pues una eterna juventud. Prueba esa pócima sustrayendo esas hormonas femeninas de cadáveres de mujeres, que creo que sí que se las sustrae, si no me equivoco, del hígado. Pues crea una especie de fórmula que la prueba con una mosca. ¿Qué sucede? Que la mosca con la que la prueba, las moscas, generalmente, casi todas las especies de moscas duran unas cuantas horas o unos cuantos días. En el caso de la mosca que prueba, esa especie dura unas cuantas horas, pero esa ha vivido 3 días. Por lo tanto, calculándolo en un ser humano, esa mosca, si fuera una persona, hubiera vivido unos más de 200 años. Entonces ya va por el buen camino. ¿Pero qué es lo que sucede? Que la mosca era macho, pero cuando le proporciona esa fórmula, se convierte en hembra, porque pone huevos. Ha cambiado de sexo, o sea, tiene una contraindicación esa fórmula. Ya no solamente te puede dar esa eterna juventud, sino que puede cambiar tu sexo. Él prueba la fórmula consigo mismo y se convierte en una mujer. Aquí lo que tenemos, claro, él tiene que seguir
intentando estudiar esa fórmula para eliminar esa contraindicación, porque claro, él dice, yo no quiero convertirme en mujer, ni quiero convertirme en otra persona, quiero ser yo mismo siendo joven, porque cuando se convierte en mujer, aunque tiene los mismos conocimientos que él, en realidad es como otra persona diferente, es como otra persona, no es él que dice, no, yo me he convertido en otra persona, pero sigo teniendo mis pensamientos, sigo sabiendo que soy yo, simplemente ahora tengo otro aspecto, o incluso soy una mujer, pero sigo pensando como yo, no, es una persona diferente. Es una persona completamente diferente. En el caso de la historia original, es él mismo con otra personalidad, con una personalidad malvada, pero sigue siendo el Dr. Jekyll, siendo como más malvado, teniendo en realidad, sí, también se puede decir que siendo otra persona completamente malvada, pero con los conocimientos de este Dr. Jekyll. Pues aquí es como lo mismo, pero yo creo que incluso más radical, porque cuando es mujer no se acuerda de nada de lo que ha hecho siendo hombre. Es una persona diferente, es una mujer, que simplemente sí que tiene inconscientemente esos conocimientos de que antes era un hombre, de que antes era el Dr. Jekyll, pero es una mujer con una personalidad completamente diferente. Entonces, claro, siendo hombre, él sigue experimentando para lograr que esa contraindicación no suceda. Quiere tomar la pócima, pero seguir siendo él como hombre, con sus pensamientos, para poder seguir estudiando y poder seguir creando esas vacunas, para poder seguir con su trabajo. ¿Qué sucede? Que se da cuenta porque le llevan unos cadáveres, unos tipos que son ladrones de cadáveres, pues al final lo que hacen estos hombres para llevarles cadáveres más frescos son asesinar a mujeres. Que de hecho luego son uno de ellos, el pueblo los atrapa, no por asesinar a mujeres, sino por robar cadáveres. Y a uno de los dos ladrones de cadáveres lo ahorcan y a otro lo tiran en cal viva, por lo que se queda ciego. Y luego lo vemos como está con un órgano en la calle tocando porque se ha quedado ciego. Entonces, cuando no tiene el Dr. Jekyll, cuando no le proporcionan esos cadáveres, que por cierto tiene una especie como de pequeño guiño, creo yo lo vi desde mi punto de vista, lo vi así porque le dicen, cuando le llevan los cadáveres, y el cadáver último que le llevan, el Dr. Jekyll se da cuenta de que han asesinado ellos mismos a la mujer, porque dicen, esta mujer trabaja de camarera en uno de los bares y estaba viva esta tarde. ¿Cómo es posible que esté muerta ahora? Porque la han matado ellos, se da cuenta de que la han asesinado ellos. Y dicen, bueno, esto no es la primera vez que lo hacemos, todo sea por la ciencia, ya le hemos, si quiere nos llevamos el cadáver, ya le hemos proporcionado antes a otras personas cadáveres, a otros científicos. Yo creo que esto lo dicen por el Dr. Frankenstein que él interpretó en la película El horror de Frankenstein, que creo que fue un año antes de esta, en el año 70 si no me equivoco. Entonces yo creo que es como una especie de guiño de ya te lo proporcionamos a ti, al personaje del Dr. Frankenstein, para unos fines, y ahora el Dr. Jekyll lo tienes para otros fines. La cuestión es que cuando no tiene a estos ladrones de cadáveres para proporcionarle los cadáveres, él tiene que buscarle esos cadáveres. No siempre hay cadáveres femeninos, no siempre hay cadáveres de mujeres, por lo tanto tiene que asesinar. El fin justifica los medios. Él necesita crear esa pócima, para conseguir la eterna juventud, para poder llevar a cabo sus experimentos. Entonces necesita que la fórmula al final salga bien y que no esté esa contraindicación de que se convierta en mujer. Por lo tanto, él tiene que ir a asesinar a mujeres, asesina a prostitutas en el barrio de Whitechapel. Por eso no es que se desate una maldad en él. Aquí no es una fórmula que te la tomes y desate tu lado negativo. El Dr. Jekyll, sin embargo, es una persona que digamos que sería un émulo muy bastante bueno de lo que es el Frankenstein interpretado por Peter Cushing en la saga de Frankenstein que hizo la Hammer, dirigidas por Terence Fisher, o incluso el Frankenstein que protagonizó él también un año antes, si no me equivoco, en la película El horror de Frankenstein, en el cual, digamos que con tal de llevar a cabo tu experimento, eres capaz de hacer lo que sea. O sea, ya el bien y el mal no importan, importan los fines. Como dice, él le comenta a una vecina que, por cierto, está enamorada de él, y siempre pues como que quiere invitarlo a cenar, siempre está como detrás de él. Le dice, ¿qué harías si para salvar a un barco lleno de personas tuvieras que sacrificar a 5 personas que hubieran en una barca pequeña? Pues dice ella, pues no habría más remedio que hacerlo. Pues es lo mismo, él no piensa en que está mal, en que es un asesinato, él no le gusta, no es una persona malvada. Pero está tan absorto en esos experimentos científicos, está tan absorto en conseguir lograr ese propósito, que al final dice, bueno, pues unas pocas vidas van a salvar a muchas vidas. Voy a obtener la eterna juventud, puedo crear vacunas que curen las enfermedades, esto va a ser para un bien mayor.
Por lo tanto, aquí no tenemos una maldad dentro de una persona que ha salido a relucir, no, es una maldad justificada para el mismo. En realidad, para llevar a cabo un fin necesita hacer un acto malvado. Por eso a veces el bien y el mal está separado por una línea muy fina. Es una dualidad muy transparente. O sea, a veces es eso, para conseguir un bien tienes que hacer un mal, y a veces haciendo un bien sin querer haces un mal. O sea, a veces está todo muy frágil, ¿no? Esa línea entre lo que está bien y lo que está mal. La cuestión es eso, que él sigue asesinando a mujeres, sigue extrayendo esas hormonas, extrayéndole el hígado y obteniendo esas hormonas del hígado de las mujeres. Están buscando un asesino que tiene ese modus operandi, mata prostitutas en el barrio de Whitechapel. El amigo científico de él sospecha de él porque le estuvo hablando de los experimentos que estaba realizando con hormonas femeninas para la eterna juventud y tal y cual, y como que sospecha de él. Y pues eso, él sigue cometiendo esos asesinatos. ¿Qué pasa? Que cuando el periódico anuncia de que están buscando, porque hay unos testigos que lo vieron después de asesinar a una prostituta, huyendo un hombre con capa negra y con un sombrero de copa. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice, bueno, sospechando un hombre, buscan un hombre, me voy a convertir en mujer para seguir asesinando. Porque claro, la personalidad de mujer, que él le llama Hyde, por cierto, porque cuando le pregunta el hermano de la vecina, he visto a una mujer, que la mujer le dijo que era hermana de él. Dice, he visto a su hermana, ¿cómo se llama? Y él en un momento dado, no, se lo dice la vecina, no el hermano, él está mirando un folleto que pone que van a hacer una obra de teatro en Hyde Park. Entonces dice, se llama Hyde. De ahí, digamos que podemos saber un poco la historia de por qué el Mr. Hyde se llama Hyde. Entonces ya, claro, a esa personalidad le interesa que la fórmula siga adelante. ¿Por qué? Porque esa personalidad quiere existir. Es una personalidad nueva, es un ser vivo nuevo, una persona nueva, una mujer nueva, y quiere vivir. Para vivir, el Dr. Jekyll tiene que seguir con la fórmula. Por lo tanto, accede, cuando se convierte en mujer, a seguir asesinando para que cuando venga la personalidad de hombre siga tomando la pócima y esa personalidad de mujer siga saliendo. Aunque la personalidad de mujer en realidad no sabe o piensa que nunca va a conseguir eliminar esa contraindicación, nunca va a conseguir eliminar esa personalidad, o sea, nunca va a conseguir eliminarme a mí como mujer, por mucho que lo intente. Por lo tanto, me interesa seguir matando para que él siga realizando la fórmula, la siga tomando y cada vez mi personalidad vaya cobrando más fuerza y vaya apoderándose de la suya. Porque llega momentos en que él, siendo hombre, incluso como que tiene algún impulso femenino. Cuando mira al hermano de la vecina, es como que le acaricia la cara, como que en ese momento el impulso de mujer, de Hyde, de la mujer Hyde, está imponiéndose sobre él. Entonces, al final, llega un momento en que se transforma sin tomar la pócima. Esto sucede también en la historia original. Porque la personalidad de Hyde, de esa mujer, está intentando... está luchando. Es como si fueran dos personas dentro de una. Una tiene que mandar, una tiene que predominar. El cuerpo es la casa y una quiere quedarse con esa casa. Entonces es una lucha. Hyde ya existe gracias al Dr. Jekyll, pero quiere quedarse, no quiere desaparecer, no quiere que la fórmula la modifique para desaparecer, quiere seguir existiendo, pero existiendo todo el tiempo, no cada vez que tome la fórmula. Por lo tanto, esa personalidad cada vez se está apoderando de él, cada vez está siendo cada vez más fuerte, y llega momentos en que se transforma en Hyde sin llegar a tomar la pócima, porque al final lo que quiere Hyde es que llegue un momento en que ya no sea Jekyll, en que llegue un momento en que ya no haya más transformaciones, en que simplemente se quede Hyde como mujer, esa personalidad de mujer. Por eso ella intenta, parece que le gusta el hermano de la vecina, y es un juego ahí un poco cuando ella está hablando con la vecina y con el hermano, es en plan de, bueno, a ti te gusta mi hermano, mi supuesto hermano entre comillas, y a mí me gusta tu hermano. Es curioso, a ver quién gana la batalla, como diciendo, a ver quién se queda, sin mi personalidad la personalidad de Jekyll como hombre, contigo, o yo, la personalidad de mujer, Hyde, con tu hermano. Es como una especie de lucha. Entonces, a partir de ahí ya el Dr. Jekyll ya deja de buscar la fórmula, porque no le interesa, ya piensa, dice, bueno, esto es imposible. No voy a nunca a lograr eliminar esas contraindicaciones que tiene esa fórmula. Si tomo la fórmula, al final lo que va a conseguir es que yo nunca voy a ser el Dr. Jekyll, siempre me convertiré en Hyde y cada vez le voy a dar más fuerza. De hecho, que tiene ya tanta fuerza que sin tomar la fórmula me está dominando, está imponiéndose sobre mí. Por lo tanto, olvida
destruye todos los aparatos, todo lo que son los apuntes que tenía, ya no quiere realizar más esa pócima. Ha asesinado para nada, simplemente para tener al final que destruirlo todo para que la personalidad de Hyde no lo domine, pero ya la está dominando. Entonces a partir de ahí es una lucha de personalidades. ¿Qué personalidad va a ganar? ¿La personalidad del Dr. Jekyll, que era la primaria, o la personalidad de Hyde, que tiene una gran fuerza, que ha nacido gracias al Dr. Jekyll? Que ambas comparten cosas, porque ambas, aunque sean personalidades diferentes, aunque sean personas diferentes, aunque uno sea un hombre y uno sea una mujer y sean personas diferentes, comparten cosas, comparten como sentimientos, comparten conocimientos. Uno sabe de la otra inconscientemente y el otro sabe Hyde sabe de Jekyll inconscientemente, sabe cosas, siente cosas, tiene parte de Jekyll y Jekyll siente cosas, intuye cosas, inconscientemente sabe cosas y tiene parte de Hyde en él, porque es una dualidad. Son dos personas diferentes que han salido de una misma personalidad, de una misma persona, que se ha dividido en dos, que se han convertido en personas completamente diferentes. Entonces ahí a partir de ahí está la lucha, no entre el bien y el mal, sino la lucha entre dos personalidades, la personalidad masculina de Jekyll o la personalidad femenina de Hyde. Y es una película que es muy interesante por ese aspecto. Es muy original porque ha cambiado completamente, siguiendo el mismo patrón, ha cambiado lo que es la historia. Aquí es un accidente lo que ha sucedido, porque ha nacido Hyde es un accidente. Ha partido de dos experimentos previos, primero el de las vacunas y luego el de la vida eterna, nada que ver con el tema del bien y el mal. Y aquí el tema del bien y el mal se diluye simplemente en que hay veces que intentas hacer algo bueno y te sale algo malo y consigues hacer el mal pensando hacer un bien, y otras veces para hacer un bien necesitas hacer un mal. Entonces esa dualidad es muy fina y hay veces uno que tiene que tomar una decisión, aunque sea muy dura, para conseguir un bien mayor, que es lo que hace el Dr. Jekyll. Luego también nos hace ver de que una mujer no puede ser, aparte de que buscan un hombre, porque lo que vieron huir de la escena de uno de los crímenes es un hombre, también nos hace ver de que la mujer nunca no es tan sospechosa nunca como un hombre. O sea, las personas desconfían de los hombres. Porque digamos que el estigma de la violencia, el estigma a lo mejor de que pueda ser un delincuente, incluso un asesino, está más vinculado al hombre que a la mujer. La mujer, bueno, paseando por las calles nadie sospecha de ella, nadie va a temer de ella. Es más, ella a una de las prostitutas que ve le dice, por favor, ¿puede acompañarme que tengo miedo de ir sola? Y claro, la prostituta, por supuesto, tal, voy con usted. Anteriormente la habían visto entre la niebla y una de las amigas de la prostituta le dice, no, cuidado que hay alguien allí entre la niebla, y si es el asesino. Pero cuando ven que es una mujer, vale que saben que el asesino es un hombre y no una mujer, pero aún así siempre se van a fiar más de una mujer. Tiene la ventaja de que el tema de la violencia, el tema de la amenaza no está tan pronunciado en una mujer que en un hombre, cuando te puede matar igual, porque esta mujer mata igual siendo mujer como siendo hombre, tanto siendo Hyde como siendo Jekyll. Es más, al amigo, al doctor, al final estoy haciendo spoilers, pero bueno, estoy haciendo spoilers, lo siento. Vale, una película que es una película que la recomiendo muchísimo. No voy a comentar mucho más sobre ella, porque sí que es verdad que es una película digna de descubrir. Yo creo que ya he dicho lo más interesante, que he metido muchos spoilers que tenía que haber avisado, pero bueno, no he caído. Me pongo a hablar a veces y me despisto. La cuestión es eso, es una película que es muy original en su planteamiento, ha conservado, digamos, la misma el mismo argumento, pero variando cosas y haciéndola mucho más fresca y mucho más original que las demás historias del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y es una película que realmente está genial. Y al igual que todas las películas de la Hammer, tiene esa ambientación y esa atmósfera, ese tono lúgubre en las calles de Londres cubiertas de niebla por todos los lados, que le da ese toque siniestro tan característico de las producciones de la Hammer de aquella época, no solo de la Hammer, sino del gótico italiano, películas de Corman, en fin, de todo ese cine de terror gótico de los 60, que en los 70 aún se seguía manteniendo. Tiene toda esa esencia. Aquí la podemos ver en la ambientación, en esa atmósfera que se crea en las calles de Londres. También tenemos, digamos, esa especie de paso al cine de terror moderno que quiso dar la Hammer, que como ya comenté, la Hammer también fue impulsora de ese cine de terror moderno, pero que luego a la vez dio un pequeño paso, sobre todo en cuanto a temática, a partir de finales de los 60, con La Noche de los Muertos Vivientes. Luego ya llegaron otras películas como La Matanza de Texas, La Última Casa a la Izquierda,
etcétera. Entonces ya la Hammer quería entrar dentro de ese tipo de cine de terror más moderno. Entonces ya aquí tenemos una película que tiene mucho más violencia que películas anteriores de la Hammer. Aquí, por ejemplo, los asesinatos se acercan más a los giallos italianos que tan de moda estaban en los 70. Los 70 hubo un boom con los giallos italianos. Estaba lo que es el denominado cine de terror moderno estadounidense, y luego en Europa pues estaban en cabeza lo que serían los giallos italianos. Entonces los asesinatos son muy giallescos. Ya se nota que son muy violentos, tienen mucha más sangre que en películas anteriores de la Hammer, y tienen un toque muy a lo giallo italiano, los asesinatos. Entonces es como que a partir de los 70 la Hammer quiso dar en sus producciones un toque de ese cine de terror que estaba de moda en aquella época, acercándola más a ese cine de terror estadounidense o al cine de terror italiano dentro del cine de terror europeo que estaba entonces más de moda. Y aquí tenemos eso, más violencia, tenemos los asesinatos con un tono muy a lo giallo, muy violentos, más sangre. En fin, esa carga de violencia que tan impuesta estaba en el cine en los años 70, tanto en el estadounidense como en el europeo, ya se estaba imponiendo en la Hammer y en las producciones de la Hammer, y en esta película se puede, la verdad, distinguir bastante bien, sobre todo en las partes de los asesinatos. Y bueno, poco más decir ya de la película, que está dirigida por Roy Ward Baker, que también dirigió a Ralph Bates en la película El horror de Frankenstein. No, espérate, el horror de Frankenstein era Jimmy Saxner, si no recuerdo mal, sí, vale, lo siento. Roy Ward Baker ha dirigido muchas películas, sobre todo para la Amicus, ha trabajado más para la Amicus que para la Hammer. Hizo la película Refugio Macabro, también la de La bestia debe morir, El baúl de los horrores, en fin, hizo bastantes películas, lo que es para la Amicus, también para la Hammer. Por ejemplo, Las cicatrices de Drácula es de Roy Ward Baker. Y aquí tenemos pues su acercamiento a la novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue una película muy original que yo recomiendo muchísimo, y para mí es una de las joyas, olvidada por desgracia y no tan renombrada como otras de la Hammer, pero para mí es una de las joyas de la Hammer, que la verdad es que merece la pena echarle un vistazo porque es una película muy buena y la interpretación de Ralph Bates es realmente genial como el Dr. Jekyll. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.